Hola amigos de YouTube, nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traemos la más reciente actualización de Google Gemini AI Studio. Gemini responderá a tu voz en tiempo real, lo que te permitirá interactuar con la IA para que puedas ser tu maestro en lo que quieras aprender simplemente compartiendo tu pantalla. Gemini también te permitirá realizar lo siguiente. En la actualidad hay muchos programas y muy buenos para generar imágenes, pero hay muy pocos programas de IA para editar tus imágenes. Hasta no hace mucho tenías que saber Photoshop para editar tus imágenes. Ahora con la nueva actualización de Gemini podrás hacerlo solo escribiendo un prompt. Sin más preámbulo, comenzamos. Les dejaré el link de la página en la descripción del video. Una vez en la primera interfaz, primero usaremos a Gemini como un profesor. Para eso nos vamos a la parte superior izquierda y le damos un clic a la pestaña Transmisión en tiempo real. El siguiente paso será abrir otra ventana con el tema o programa que ustedes quieran aprender a usar. En este caso le pediremos a nuestro profesor Gemini que nos enseñe a usar el programa Suno AI. Ahora volvemos a Gemini. En la parte derecha tenemos la configuración de ejecución. Modelo y formato de salida vienen configurados por defecto. Un poco más abajo tenemos la pestaña Herramientas, le damos un clic. En Herramientas tenemos Ejecución de código, llamada de función, respuesta automática de funciones y conexión a tierra con la búsqueda de Google. Ustedes pueden jugar con el programa y descubrir todas las herramientas de esta sección. Yo dejaré toda la configuración por defecto, solamente le cambiaré la voz a Gemini. El siguiente paso será irnos a la pestaña Seleccionar fuente de video de la parte inferior izquierda. Le damos un clic. Aquí tendremos dos opciones, compartir cámara y compartir pantalla. En esta ocasión compartiremos pantalla. En la siguiente ventana emergente tendremos tres opciones, pestaña de Chrome, ventana y toda la pantalla. En esta ocasión elegiremos pestaña de Chrome. Elegimos a Suno y le damos a la pestaña Compartir. Automáticamente la pantalla se compartirá con Gemini. Lo siguiente es muy importante. Ustedes tendrán 10 minutos para interactuar con su profesor Gemini. Traten de ser claros y concisos. Ahora volvemos a la ventana compartida. Hola, como puedes ver te compartí una pantalla. Por favor, ¿puedes enseñarme a usar el programa Suno IA para crear música? Donde dice Type any idea you have, puedes escribir un prompt para generar la música que quieres. ¿Qué idea tienes en mente? Quiero crear música electrónica instrumental. Entonces, escribe en la barra Type any idea you have algo como crea música electrónica instrumental o algo similar. Luego, haz clic en el botón Create para que se genere la música. ¿Te gustaría intentarlo? Muy bien, ya introduje el prompt. Ahora le daré a la pestaña Crear. ¿Te gustaría que siga acompañándote durante el proceso? Sí, por favor, quisiera saber cómo usar esta sección del programa. Es donde puedes personalizar tu canción. En Describe Your Song, puedes escribir una descripción más detallada de lo que buscas. En Lyrics, puedes agregar la letra de tu canción si quieres. En Styles, puedes elegir el género y estilo musical. En More Options, tienes opciones avanzadas para personalizar aún más tu canción. ¿Qué te gustaría intentar? Como pueden ver, el profesor Gemini es fascinante. Ahora veremos cómo podremos prescindir de Photoshop teniendo a Gemini. Para eso nos vamos a la parte superior izquierda y le damos a la pestaña Crear Prompt. Le damos un clic. El próximo paso será irnos a la parte superior derecha a Configuración de ejecución. En la pestaña Modelo elegiremos el modelo Gemini 2.0 Flash, generación de imágenes. Le damos un clic. Una vez configurado el modelo, un poco más abajo en formato de salida se configurará automáticamente imágenes y texto. Un poco más abajo la pestaña Temperatura y la configuración avanzada las dejaremos por defecto. Ahora cerramos el apartado de configuración de ejecución con la pestaña de la parte inferior izquierda. Como puedes ver, en la parte central tenemos tres opciones: edición de imagen, historia visual y tarjeta de cumpleaños.
Primero veremos la edición de imagen. Ahora lo siguiente es muy importante, pongan mucha atención. La herramienta Historia Visual les generará todo completo. Les generará la historia que ustedes quieran, más las imágenes para su historia, que ustedes podrán dar vida en un programa externo para realizar sus videos de historias. Y para finalizar veremos cómo crear tarjetas de cumpleaños con la tercera herramienta que es muy fácil de usar. Ahora nos vamos a la pestaña para subir archivos desde nuestro escritorio de la parte inferior derecha. Le damos un clic. Le damos a la pestaña Subir archivo o Subir imagen. Ahora introduciremos el prompt, cambia el color del traje a azul. Le damos a Correr control. Y en menos de 2 segundos este es el resultado. Ahora introduciremos el prompt, ponle una gorra y unos lentes a la persona. Le damos a Run. Y como pueden ver el resultado es buenísimo. Sigamos haciendo más pruebas. Para eso subiremos otra imagen. Usaremos la imagen de esta hermosa mujer. Ahora introduciremos el prompt, píntale los labios de carmín. Le damos a entregar. Y como pueden ver, el resultado es fascinante. Ampliemos un poco la imagen. Sin duda, el resultado es de muchísima calidad. Ustedes podrán descargar sus imágenes con esta pestaña. Y también aquí encontrarán la pestaña para descargar. Podrán darle me gusta o no me gusta al resultado. Ahora haremos una prueba más compleja. Le pediremos al programa que le quite la gorra a Don Ramón y que en su lugar le ponga cabellos. Para eso introduciremos el prompt, elimina el sombrero y ponle cabellos. Le damos a entregar. Y una vez finalizado el proceso, veamos el resultado final. Sin duda es fascinante. Las pruebas que yo le hice hoy al programa son muy simples. Sin duda ustedes podrán hacerlo mucho mejor. No en vano podremos prescindir de Photoshop con Gemini. Ahora nos vamos a una de las herramientas más fascinantes del programa. Le damos un clic a Historia Visual. Ahora introduciremos el prompt, crea la historia de una leona blanca que busca a su cría perdida. Le damos a entregar. Y como pueden ver, la creación de nuestra historia habrá comenzado, incluidas las imágenes. Y una vez finalizado el proceso, el programa habrá creado nuestra historia con las imágenes de escena incluidas. Ustedes podrán convertir de imagen a video y de texto a audio en programas externos. Y así podrán crear sus videos de historias. Ustedes podrán editar el texto de cada escena o regenerarla con las pestañas de la parte derecha. También podrán regenerar la imagen con la pestaña de la parte derecha. En la pestaña Biblioteca encontrarán todos los trabajos que realicen en Historia Visual y en diseño de tarjeta de cumpleaños. Ahora volvemos a la pestaña Crear Prompt de la parte superior derecha. Y en la interfaz principal, la última herramienta que revisaremos es tarjeta de cumpleaños. Le damos un clic. Aquí tendrán un ejemplo de cómo crear sus tarjetas de cumpleaños. Esta sección es muy fácil de usar. Google AI Studio Gemini es fantástico. Espero que les sirva muchísimo. Nada más, amigos de YouTube, con ustedes Freddy Arancibia, técnico en computación e informática, en representación de Tecnomente Inteligencia Artificial.